Válgame el guerrero, Val, los cambiapieles y las arañas de hielo que el mismísimo George R.R. Martin ya ha confirmado que la serie de Jon Snow es una realidad. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán y literalmente 5 minutos después de que subí mi último video, el autor de las novelas confesaba en su blog que la noticia de la secuela de este importante personaje no era un rumor solamente, sino algo que definitivamente estaba en desarrollo. Así que hoy hablaremos de nuevos detalles porque la idea provino de una persona crucial. Además, una actriz importante dijo que sí volvería a retomar su personaje si hubiera oportunidad. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. Definitivamente, esta semana ha sido una completa locura. Y recientemente tuvimos la revelación de información de primera mano sobre en lo que iba a consistir esta serie de Jon Snow, cuyo título provisional es Snow. Así es, en su nuevo post, el escritor dijo que muchas personas le habían estado pidiendo que se pronunciara respecto a esta noticia y afirmó que sí, hay un show de Jon Snow en desarrollo. James Hibbert, de The Hollywood Reporter, no estaba mintiendo. Al contrario, estaba en lo correcto. George dijo que ha lidiado con otros periodistas en el pasado y que James es uno de los mejores. Alguien que hace bien las cosas como obtener los datos certeros, hablar con fuentes y respetar la información que le piden no revelar, por lo que no es alguien que haga clickbait. Y lo más sorprendente es que el programa fue idea del propio Kit Harington. Fue justo él quien le presentó el proyecto a George R.R. Martin y ha traído consigo a su propio equipo de escritores y showrunners. Por si fuera poco, parece que el planteamiento es muy bueno porque, según el autor, el equipo que Kit ha armado es increíble. Y claro, contará con su aprobación, asesoría y beneplácito. Así que eso nos da cierta tranquilidad del potencial y lo prometedora que puede resultar la premisa de esta serie y no solamente algo sin sentido. Otro dato crucial es que la serie no es algo que de la noche a la mañana haya salido de la nada. De hecho, lleva tanto tiempo en desarrollo como los otros spin-offs, tales como El Caballero de los Siete Reinos, que es el de los cuentos de Dunk y Egg, La Serpiente Marina, sobre los 9 viajes de Corlys Velaryon, y Los 10.000 barcos, que habla de la travesía de la princesa Nymeria. Así que estamos hablando de 1 año y medio de trabajo. Respecto a esta entrega de Jon Snow, ha habido varios borradores que se han escrito, guiones aprobados, notas para correcciones, e incluso Kit Harington visitó a George en Santa Fe para recibir asesoría. Todo parece indicar que no estuvo contento con el cierre del arco de su personaje y de alguna forma desea reivindicarse. Y esto es curioso y hasta irónico porque el actor había dicho que no quería volver a interpretar personajes como el de Jon Snow, pero nunca dijo nada sobre volver a interpretar al mismísimo Jon Snow. Sea como sea, le tiene gran cariño a su personaje. Es obvio que no estuvo de acuerdo con el pésimo final de la serie y el despropósito del argumento que le afectó mucho a él y que incluso tuvo que ir a terapia. Pero espero que las cosas resulten para bien y no le explote el globo en la cara. Aclarando algunas cosas, todos los spin-offs tienen que pasar por una serie de etapas y solo algunos logran llegar a grabar un piloto y aún así no son escogidos. Así que la serie de Snow tiene un largo camino por delante, porque simplemente así funciona el mundo de la televisión. El programa aún no tiene luz verde, sigue evolucionando y si a HBO le convence, pues entonces podrá eventualmente salir al aire. George se lamenta porque otros shows de televisión de sus historias empezaron estas fases y luego perecieron en el proceso. No obstante, la gente ha reaccionado muy bien a la noticia, hay interés y solo queda que Kit proponga una buena historia. Respecto a la filtración, George dijo que a veces es imposible que ciertas cosas no salgan a la luz, porque hay muchas personas involucradas, productores, agentes, asistentes, escritores, el chico que saca copias, los reporteros, y luego la gente comienza a esparcir rumores, y es así como James Hibbert se ha enterado. Y es curioso, porque él le hizo una entrevista a George sobre House of the Dragon,
y cuando le preguntó si alguien del reparto original de Game of Thrones volvería para una serie spin-off, Martin contestó, sin comentarios. ¿Es posible que uno de estos spin-offs sea una secuela y no una precuela? El autor volvió a decir lo mismo, sin comentarios. Así que, en efecto, James supo sacarle más o menos la verdad y de ahí tuvo pie para dar con otra fuente. El escritor dijo que no puede decirnos más sobre quiénes están involucrados porque la noticia no ha sido confirmada por HBO y no quiere que lo regañen, pero resumiendo todo, la serie se llamaría Snow, sería producida por Kit Harington, el actor de Jon Snow, y traerá consigo a su propio equipo de escritores y showrunners. Cambiando de tema, una actriz de Game of Thrones dijo que sí volvería a retomar su personaje y no, lamentablemente no se trata de Emilia Clarke, ya lo habíamos aclarado en un anterior video, sino que es Gwendolyn Christie, nuestra queridísima Brienne de Tarth. En entrevista para Newsweek declaró lo siguiente: Brienne de Tarth está increíblemente cerca de mi corazón y disfrutaría cualquier oportunidad de volver a visitarla. Creo que ella es muy fuerte. Sobre si le gustaría salir en un spin-off propio, dijo: me encantaría, realmente disfruto hacer cosas diferentes, me siento increíble y genuinamente honrada y muy afortunada de haber tenido la oportunidad de interpretar a ese personaje que he amado con todo mi corazón durante todo ese tiempo, por esa década. Y al insistirle sobre una posible aparición en la serie de Jon Snow, se rió y confesó: tal vez. Ahí lo tenemos, ella sí se vuelve a poner la armadura y claro, el show de Jon Snow tendría que involucrar a personajes conocidos como Tormund, Fantasma y algo también en el sur de Poniente para que la trama sea diversa. Hay muchas ideas, algunas muy locas, como que Bran en realidad era el villano siendo poseído por la mente del Rey de la Noche antes de su muerte, que Jon encuentra el altar de hielo en las tierras del eterno invierno donde se da cuenta que hay más caminantes blancos, quizás hasta una mujer caminante blanca que es la madre de todo y de la que se hace mención en los libros. Está esa trama de Val, una salvaje muy hermosa de pelo rubio que podría interactuar con Jon Snow y ser su pareja, el asunto de las temibles arañas de hielo gigantes, explorar un poco más a los cambiapieles y sus poderes, los mitos de los otros que quedaron pendientes y por qué hacían los símbolos con los cadáveres, e incluso abordar la idea de las dudas sobre el cuervo de tres ojos y todo lo relacionado a cómo funcionan los viajes en el tiempo. ¿Qué pasa con todo eso y qué implicaciones tienen en el destino con esas profecías y cambios que se pueden hacer en el pasado? La más disparatada obviamente es que regresen a la temporada 6, cambien todo desde ahí, que no va a pasar, pero bueno, la gente habla. Hay mucho material canon base y cosas que se pueden rescatar del lore oficial de los libros para sacarle provecho y hacer paralelismos. Solo hace falta imaginación y una buena ejecución. Como dato extra, George R.R. Martin dijo otra vez que Vientos de Invierno continúa y que la semana pasada visitó a Tyrion, así que ha estado escribiendo nuevos capítulos. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.